Muy buenas tardes a todos, los amantes de la buena música y también a todos los que creéis firmemente en el espíritu de la Navidad. Bienvenidos al Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, bienvenidos al concierto navideño que les vamos a ofrecer desde aquí a cargo de los grupos de cámara del Ateneo Musical de Mieres, una asociación que preside el profesor y reconocido melómano Pablo Álvarez y que cuenta con la batuta del maestro Antonio Cánovas como director de la banda sinfónica del mencionado Ateneo. 5 van a ser los grupos de cámara participantes en este concierto. Enumero: quinteto de flautas, voces, guitarra y percusión, quinteto de viento, quinteto de metales y quinteto de saxofones. Lo primero decir, espero que disfrutéis enormemente y como enanos de este concierto, que no tengo la menor duda de que será fabuloso. Pero antes de dar paso a los primeros participantes en el concierto, quiero ceder el micrófono y la palabra al director de la banda sinfónica, el maestro Antonio Cánovas. Con todos ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo voy a ser muy breve porque lo importante que siempre digo es que el músico, donde ustedes han venido a ver es música y no a escucharme a mí ni a nadie, y lo que van a escuchar aquí es lo que realmente merece la pena. Pero sí que me gustaría dedicar unas palabras un poco a la situación esta que estamos viviendo y cómo la hemos vivido desde el Ateneo y cómo está terminando este año, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, en marzo empieza toda esta problemática. Y hemos tenido que rediseñarnos, hemos tenido que readaptarnos un poco a la situación por la que hemos ido atravesando, ¿no? Hasta el verano tuvimos que realizar varios trabajos, cada uno desde su casa, con los medios que teníamos. Hicimos algunos vídeos que han podido ver en redes sociales y demás. Luego llegó el verano y parecía que teníamos más esperanzas de poder otra vez volver a trabajar. Y de hecho así fue. Empezamos nuestros ensayos en el mes de septiembre, con la fortuna de poder hacer el primer concierto después de esta pandemia en el mes de octubre, un concierto que hicimos en homenaje a John Williams en el recinto ferial. Pero otra vez nos volvió a atacar la segunda ola del virus y todas las restricciones que ustedes saben que se han aplicado y concretamente al mundo de la cultura, ¿no? Y al mundo del espectáculo. Entonces, para nosotros es una situación muy complicada, que duda cabe que para todo el mundo, pero nosotros, lógicamente, en este espacio, pues tenemos que hablar de lo nuestro, que es la cultura. Entonces, en primer lugar, yo quisiera agradecerles a estas personas que nos acompañan hoy el haber vencido un poco los miedos que siguen existiendo a asistir a la cultura. La cultura es segura. Probablemente es de los lugares menos problemáticos para poder contraer el virus. Ustedes están viendo las extraordinarias medidas de seguridad que se están tomando por parte de las autoridades, concretamente el Ayuntamiento de Mieres y su Concejalía de Cultura, para que ustedes puedan disfrutar de la música y del cine y del teatro de la forma más segura. Entonces, como músicos, como artistas, nos gustaría que en la medida de las posibilidades y conforme se vaya abriendo las posibilidades del espectáculo, que sumen, que ayuden, que sigan yendo a los conciertos, que no tengan miedo, que disfruten de la música en directo, porque todo lo que hacemos en realidad es muy bueno y tenemos hoy en día unos medios muy interesantes, todo lo que es el streaming y demás, pero nada como la sala. Pero lo estamos viviendo. Ustedes verán hoy qué extraño es no tener a nadie al lado, no poder compartir con el resto de auditorio las sensaciones que se van a producir en un escenario, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo avanza la cosa, pero, por favor, sigan apoyando a la cultura. La cultura es segura y necesitamos de todos ustedes para poder mantenerla. Simplemente agradecer al Ayuntamiento de Mieres el esfuerzo inconmensurable que está haciendo por mantener una cultura de calidad con los medios que hemos hablado anteriormente. Por fortuna tenemos hoy en día unas infraestructuras que nos permiten estar tranquilamente en el sofá de nuestra casa, como mucha gente estará ahora mismo, que nos estará viendo desde sus casas, y para la cual también mando un saludo y que les deseo que lo disfruten igual que ustedes aquí. Reitero mi agradecimiento al Ayuntamiento y todo el esfuerzo que está haciendo desde la Concejalía de Cultura para desarrollar toda esta actividad y, por supuesto, y no quería dejarlo pasar, a Marco, que siempre tiene un trabajo detrás del escenario, ese trabajo que nunca se ve, pero que es absolutamente necesario y fundamental. Así que, Marco, muchísimas gracias.
Y ya siempre, por último, en nombre de los miembros que forman la banda de música de la Junta Directiva y su presidente, don Pablo Álvarez, que hoy no ha podido estar por motivos personales, les deseamos una feliz Navidad, llena de restricciones, pero seguro que es feliz, porque donde hay tranquilidad y donde hay amor, siempre hay buenas fiestas y buena Navidad. Muchísimas gracias por su asistencia, felices fiestas y hasta la próxima. Bueno, la seguridad ante todo y la higiene también. Vamos a empezar el concierto con el quinteto de flautas del Ateneo Musical de Mieres. Y antes de que empiecen a tocar y de que yo os diga lo que van a tocar, deciros que aquí hemos recortado un poco el repertorio porque si no nos íbamos muy tarde en la duración del concierto y hemos quitado el primer tema, Christmas Collection, ¿vale? Deciros que el quinteto de flautas está integrado por Covadonga García Truébano Menéndez, Raquel Rodríguez Menéndez, Alejandro Porto, Alba Díaz de Anda y Ana de la Fuente González. Y los temas que nos van a interpretar van a ser Adeste Fideles, Acudid Alegres, de autor anónimo y con arreglos de Nacho Álvarez. Seguirán con Away in a Manger, de William Kirkpatrick y arreglos de David Wilcox. Hacia Belén, que es un villancico popular muy conocido, con arreglos de Moisés Chamorro, Noche de Paz, ¿quién no la cantó alguna vez?, con arreglos de José María Muneta, y van a cerrar su participación en el concierto con Chiquirritín, hay que decirlo bien, un tema de autor popular con arreglos de Oriol Martín. Pues empezamos el concierto con el quinteto de flautas del Ateneo Musical de Mieres.
Bueno, ya me presta más, ya veo que estáis entrando en calor. Esto préstame. A mí la frialdad no me va. Yo soy de hombre de sur, aunque viva en el norte. Préstame. Que no vos canséis de aplaudir, que llegue gratis. Siempre lo digo, ¿vale? Y antes de presentaros al segundo grupo que va a participar en este concierto, que es el grupo de voces, guitarra y percusión, quería deciros una cosa que me dice Antonio Cánovas que diga, porque a él se le olvidó, y un hombre que tiene muchas cosas en la cabeza. Pásame a mí lo mismo, a veces a mí olvídaseme que tengo que presentar. De hecho, hoy cuando me vio llegar, hizo una reverencia, púsose de rodillas y dijo, gracias Milchel por haberte acordado. Dije, faltaría más, para ti lo que quieras. Y lo que os iba a decir, y es que voy a pediros un aplauso para Marta Quintero, que es la responsable del decorado que veis aquí en el escenario, acorde con las fechas que vivimos. Marta Quintero. Muy buen trabajo. Como os digo, el segundo grupo que va a pasar al escenario y el grupo de voces, guitarra y percusión, que está formado por las voces de les hermanes Sara de la Fuente González y Ana de la Fuente González. La guitarra va a tocar la Daniel Sánchez Martínez y la percusión corre por cuenta de Sergio Pelayo Costa Pesquera. Y los temas elegidos para este concierto son Hecho con tus sueños, que lleva una canción de un grupo que se llama Funambulista, un grupo musical español que está liderado por Diego Cantero. En este caso tiene arreglos de Sara de la Fuente. Y después una piecina asturiana de autor anónimo perguapa que se titula Nun requeixo entre palles, con arreglos también de Sara de la Fuente. Pero espero que disfrutéis con el grupo de voces, guitarra y percusión del Ateneo Musical de Mieres. Hoy cuelgan las luces sobre la ciudad, abren regalos, se respira paz y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá, 12 campanas vuelve a empezar, la mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Hoy chocan las copas de felicidad, cuentan historias de algún tiempo atrás, bailan los sueños sobre los tejados. Y hoy que lo imposible se puede alcanzar y que cada paso que darás te salga bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz.
magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte en esta vida que nos ha tocado, magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños, magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte en esta vida que nos ha tocado, magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Llenándolo todo de luz, magia que ha venido, magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte en esta vida que nos ha tocado, magia cuando miro y te tengo al lado, hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Que yo entre pa y está el rey del cielo, la lluna y las estrellas nahuen por velu. Una pastora fizo y unos calcetos, San José quier los blancos, la Virgen prietos. Y donde el poeta llevando da canción rapazos que llena vida, y donde el poeta llevando da boñueces, miel y mantega, y cancia ese líquido pa' que se duerma. La luna y las estrellas nahuen por Everú, al leño que en Tepa está un de queixo. Y donde el poeta llevando da canción rapazos que llena vida, y donde el poeta que yo entre pa y está el rey del cielo, la lluna y las estrellas nahuen por velu. Una pastora fito y unos calcetos, San José quier los blancos, la Virgen prietos. Y donde el poeta llevando da canción rapazos que llena vida, y donde el poeta llevando rapazos que llena vida. Que estaba yo pensando que no sé si a vosotros os recuerda a alguien, pero a mí, Sara y Ana, me acaban de recordar a un grupo de los años 80, a un dúo, mejor dicho, de años 80 o 90, que se llamaba Ella baila sola, pero desde luego ellos hacen lo mejor. Eso lo tengo claro también. Bueno, os presento a continuación al tercer grupo que participa en el concierto de Navidad, que es un quinteto de viento, que está integrado por Covadonga García Truébano Menéndez a la flauta, María Muñoz Alonso al oboe, Saúl Liñares Pereira al clarinete, Pablo Antonio Simón Sáez trompa
y Cecilia Alonso del Valle, fagot. Van a ofrecernos la obertura de El Cascanueces de Tchaikovsky con arreglos de Calcaterra y van a cerrar su actuación con Christmas Suite, una pieza popular con arreglos de Zacarías Johnson. Pues vamos a agudizar el oído para escuchar cómo toca el grupo Quinteto de Viento del Ateneo Musical de Mieres.
cuarto grupo que participa en este concierto de Navidad y el quinteto de metales y que está integrado por los siguientes y excelentes músicos: Apostillo, dos trompetas, Sergio Lomas Roncero y Diego Redondo Delgado, Lucía Díaz Junquera, trompa, Miguel Ramiro Artero, trombón, y Jesús Manuel Curros Álvarez, tuba. Las piezas que van a interpretar son Christmas Crackers, que va en 3 partes. La primera incluye Jingle Bells y Deck the Halls, la segunda A Carol Fantasy y la tercera We Wish You a Merry Christmas. Los arreglos son de John Iverson. Vamos a disfrutar también con la música del Quinteto de Metales del Ateneo Musical de Mieres.
Bueno, pues vamos a poner el punto final a este fabuloso concierto desde mi punto de vista. Vosotros podéis opinar diferente, pero igual les lleváis. O sea que fabuloso para todos. Con el quinteto de saxofones vamos a cerrar el concierto, que está integrado por Lucía Quintana Cuesta, saxofón soprano, María Cruz Prieto Pedraz, saxofón alto, también saxofón alto Manuel García Fernández, saxofón tenor Carmen Loriente Medina y saxofón barítono Efrén Fernández García. Van a ofrecernos tres canciones. La primera titúlase Christmas Festival. El autor y el Leroy Anderson y los arreglos son de Radovi. Van a seguir con El tamborilero, de autor anónimo, y arreglos también de Carmen Loriente. También ya el arreglista de la última pieza con la que van a cerrar el concierto, una pieza de Johann Strauss padre que se titula Marcha Radetzky. Pero yo antes de daros paso quería felicitar por las fiestas y que el año próximo, que el 2021, pues vos colme de dicha, felicidad, bendiciones y que libréis de la pandemia, ¿vale? Hay que cuidarse mucho, esto no va de broma, está complicado, pero seguramente vamos a ser responsables y conscientes y vamos a pasar unas navidades fabulosas para volver a poder encontrarnos el año que viene todos aquí, ¿vale? Pues venga, muchas gracias, hasta la próxima.
Thank you.